Bien, muchachos, nuestro tema de hoy, relaciones cuadráticas, es el tema que hemos estado estudiando. Recordemos que existen tres maneras de representar relaciones cuadráticas o relaciones numéricas. A la primera se le llama representación analítica, que es una expresión algebraica. La segunda es la representación sagital o en forma de tabla. Y la tercera es la representación gráfica. Hoy vamos a estudiar, o vamos a ver, cómo pasar de la representación gráfica a la representación analítica. O sea, cómo de la gráfica obtenemos una expresión algebraica. Lo vamos a explicar paso a paso estudiando el siguiente ejemplo. El crecimiento de una población de bacterias quedó registrado en la siguiente gráfica. Determina la representación analítica que modela el crecimiento de la población entre las opciones que se te presentan. Esta es la gráfica y estas son las opciones que se nos presentan. Nosotros tenemos que escoger una que modele correctamente el crecimiento de la población de bacterias en este caso. Entonces vamos a estudiar la gráfica, vamos a ver qué tenemos aquí. Población de bacterias. En el eje horizontal tenemos el tiempo en horas. 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, a las 3 horas observamos que había una población de 8 millones de bacterias, porque la población está en millones. Bien, vamos a ver cómo obtener la representación analítica. Lo primero que tenemos que hacer es pasar de la gráfica a la representación sagital, o sea, en forma de tabla. Recuerden que el eje horizontal son las X y eso corresponde a la primera columna, tiempo. Aquí ya había puesto tiempo. Y el eje vertical corresponde a las Y, que en este caso es la población. Vamos a poner en la segunda columna, población. Bien, vamos a registrar los tiempos, empezando con 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 y 5 horas. Y ahora vamos a registrar la población de bacterias. Veamos, a las 0 horas había una población de 5 millones. Solo voy a manejar el número 5, ya damos por entendido que son 5 millones. A las 0.5 no es claro, pero está entre 6.5 y 7. Entonces vamos a ponerle 6.7. A la primera hora había un total de 8 millones de bacterias. 1.5 horas. Vemos que otra vez está a la mitad. Esta vez entre... miren, aquí sale el valor 8.75. Pero suponiendo que no nos aparece el valor porque no estamos en una computadora, vamos a dejarlo como 8.7. Ahorita vamos a ver por qué estos que son decimales no los vamos a utilizar. Bueno, nos vamos a centrar más en los que están enteros para determinar la ecuación. Pero bueno, sigamos. A las 2 horas tenemos 9 millones. A las 2.5 horas vemos que la población baja ahora a 8.7. A las 3 horas, 8 millones. A las 3.5 horas, bajó a 6.7. A las 4 horas, 5 millones. 4.5 horas, está entre 2.5 y 3, o sea, digamos 2.7. Y a las 5 horas la población era de 0, o sea que la población de bacterias disminuyó. Aquí podemos ver que eran pocas, fueron aumentando y luego fueron disminuyendo, lo cual también se ve en la gráfica. La población fue aumentando y luego fue disminuyendo hasta reducirse a 0. Bien, ya tenemos nuestra representación sagital y ahora, como les decía, como estos valores decimales no son exactos, porque la gráfica no podíamos tener mucha precisión, solo vamos a tomar los valores enteros. Entonces, 0, 5 es el primer valor entero. El segundo valor entero sería 1 y 8.
El siguiente valor entero sería 2 y 9. Mi siguiente valor sería 3 y 8. 4 y 5. 5 y 0. Ya tengo mi tabla con los valores enteros para que yo pueda trabajar pues sin cometer errores, ¿no? Como son números enteros, pues no hay fallo. Ok, ahora sí vamos a encontrar la expresión analítica. Aquí puse las opciones, inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. Son las opciones que proporcionaban al principio. Vamos a determinar cuál es. ¿Cómo? Tenemos que probar los valores del tiempo en las ecuaciones y las poblaciones tienen que coincidir. Entonces vamos a elegir una ecuación. Digamos, voy a elegir el inciso C. Población es igual a menos x cuadrada menos 4x más 5. Bien, voy a probar esta ecuación primero. Escojo un valor al azar. Aquí les recomiendo que no prueben el 5 ni el 1, porque como son valores iniciales, puede que sean algo engañosos. Probemos los que están en medio, por ejemplo, probemos el 3. Vamos a probar el 3. Entonces sería menos, la x va a valer 3, porque estoy probando el 3. Menos 3 al cuadrado, menos 4 por 3, más 5. Resolvemos esto, la población sería igual a 3 al cuadrado, 9, por menos 9. Menos 4 por 3, menos 12, más 5. Y por último resolvemos las sumas y las restas. Menos 9 menos 12, menos 21, más 5. Entonces estaría obteniendo que mi población es igual a menos 16. Bien, probé el 3, entonces veo 3, 8 y mi resultado fue menos 16. Entonces esta ecuación, la del inciso C, queda descartada, no es el inciso C. Vamos a probar otra ecuación. Digamos, vamos a probar la ecuación del inciso B. Menos x cuadrada más 4x menos 5. Entonces de nueva cuenta elijo un valor de x para probar que esté en el centro. Vamos a probar el 4 en esta ecuación. Entonces me quedaría menos 4 al cuadrado más 4 por 4 menos 5. Siguiendo sería 4 al cuadrado, 16 por menos 16. 4 por 4, 16, menos 5. Ahora resuelvo, menos 16 más 16, perdón, aquí es menos 5, me confundí. Resuelvo, menos 16 más 16, 0, menos 5, menos 5. Entonces, la ecuación B, cuando x vale 4, me da menos 5. Checo mi tabla. Es 5 pero positivo, entonces no coincide, y como no coincide pues tampoco es la ecuación. Ok, ya probé la C, ya probé la B, vamos a probar la A para ver si de casualidad es esa. X cuadrada menos 4x más 5. Ya probé con 4, con 3, voy a probar con el 4 de nueva cuenta. Y ahí te van a ver. Vamos a ver. 4 al cuadrado. Menos 4 por 4. Más 5. Entonces aquí obtendríamos 4 al cuadrado, 16. Menos 4 por 4, menos 16. Más 5. Población es igual a 16 menos 16, 0, más 5, 5. Entonces cuando las horas valen 4, la población es 5.
Aquí vemos que sí coincide, pero ojo, ojo. El hecho de que coincida uno no significa que coincidan todos. Entonces vamos a hacer una segunda prueba con esta misma ecuación, pero con otro valor de tiempo. Voy a elegir, por ejemplo, el 2. Entonces la x va a valer 2 en vez de 4. Voy a poner 2. Resuelvo. 2 al cuadrado, 4. Menos 4 por 2, menos 8. Entonces vamos a ver cuánto da. 4 menos 8, menos 4, más 5, 1. Y vean, aquí esta ecuación que aparentemente sí era, ya dio otro resultado que no es. 2 es 9 y aquí me dio 1. Entonces esta ecuación no es. Ya probé la A, ya probé la B, ya probé la C. Vamos a probar con la D. Mi ecuación D es menos x cuadrada más 4x más 5. Elegimos un valor, vamos a probar el valor de 2. Menos 2 al cuadrado más 4 por 2 más 5. Resolvemos. 2 al cuadrado, 4 por menos, menos 4. Más 4 por 2, 8. Más 5. Menos 4 más 8, 4 positivo. Más 5, 9. Bien, ya tenemos el resultado. Entonces cuando x vale 2, la población es 9. Checamos en la tabla y vemos que sí coincide este resultado. Pero como ya habíamos visto, no debemos confiarnos. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a probar con el 4, a ver qué tal sale. 4 y 4. Vamos a resolver las operaciones. Solamente cambié el valor de x. Ahora es 4. 4 al cuadrado, 16. Por menos, menos 16. 4 por 4, 16. Y por último, más 5. Menos 16 más 16, 0. Más 5, 5. Entonces vemos que cuando han pasado 4 horas la población es de 5. Checamos en la tabla y efectivamente 4 horas, 5 millones. Ya coincidieron dos valores. Ya no tendríamos motivos para sospechar. Pero por si acaso vamos a probar otro valor. Vamos a probar con el valor de 3. Entonces voy a hacer mis cambios. 3 al cuadrado, 9. Por menos, menos 9. 4 por 3, 12. Más 5. Menos 9 más 12, 3. Más 5, 8. Entonces, cuando han pasado 3 horas, la población es de 8. Checamos la tabla. 3, 8. En efecto, esta ecuación no nos ha fallado para nada. Entonces, la ecuación que representa el modelo correctamente es el inciso D. Es el inciso D. Bien, ya identifiqué la ecuación. Este es el procedimiento para identificarlo. Entonces, repasemos. Primero, identifico bien los valores de mi tabla. Bien que representa cada eje. Después de la gráfica, construyo la tabla. Como un paso adicional en la tabla, solamente tomo los valores que son enteros. Y por último, pues tengo que ir probando ecuación por ecuación cada valor para ver que los resultados coincidan. Y la ecuación que sus resultados coincidan con la tabla, esa va a ser mi ecuación. Bien, generalmente estos problemas no acaban aquí, porque ya que identificas una ecuación, puedes hacer algo que se llama predicción, como en este ejemplo. Con la expresión algebraica seleccionada, calcula la población de bacterias cuando han transcurrido 3.2 horas. Vean que en la gráfica no hay 3.2, bueno sí hay, lo podemos medio estimar con la gráfica.
pero no tendríamos un resultado pues concreto por la precisión de la gráfica. Y en la tabla lógicamente pues tampoco tenemos 3.2. Entonces vamos a hacer ese cálculo. La población sería igual. Mi ecuación seleccionada fue menos x cuadrada más 4x más 5, o sea el inciso D de este ejercicio. Entonces vamos a hacer la sustitución. La x va a valer 3.2 horas. Entonces sería menos 3.2 al cuadrado más 4 por 3.2 más 5. Vamos a ver cuánto es. La población es igual a 3.2 al cuadrado, 10.24 por menos 10.24 más 4 por 3.2, 12.8 más 5. Ok, ahora solo resolvemos las sumas y las restas. Menos 10.24 más 12.8, 2.56 más 5. Entonces la población sería igual a 2.56 más 5, 7.56. Por tanto, la población sería igual a 7.56 millones de bacterias. Bien chicos, con esto ya trabajamos cómo obtener la representación analítica a partir de la representación gráfica y cómo calcular un valor que no está en la tabla una vez que hemos elegido la ecuación. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención.